actualmente se dice, ¿verdad, compañeros? Entonces, fíjense que inicialmente a esta disciplina se le llamó Derecho Procesal Obrero, ¿verdad? Es una primera denominación, Derecho Procesal Obrero, luego se le llamó también Derecho Procesal Industrial. Estas dos denominaciones iniciales, compañeros, de Derecho Procesal Obrero y Derecho Procesal Industrial, son denominaciones que se han criticado porque son muy restrictivas, ¿verdad? Esa es la crítica que se le hace a estas denominaciones. Son muy restrictivas porque hay que tomar en cuenta, compañeros, que no solo se puede hablar de derecho obrero y derecho industrial, ¿verdad? Hay muchas actividades económicas que no están dentro de la industria y que no están dentro del trabajo obrero, y entonces, pues, cuando se restringe la denominación y se dice solo derecho procesal industrial o derecho procesal obrero primero, luego industrial, pues entonces la crítica fuerte que se le hace a esta denominación, a estas denominaciones, es precisamente que son muy restrictivas, ¿verdad? Muy restringidas en relación a esa su amplitud, ¿verdad? Porque hay muchas actividades económicas que están fuera de la industria y de la actividad obrera. Luego, compañeros, viene ya una tercera denominación, que es derecho procesal social. El derecho procesal social también se le intentó llamar así a nuestra disciplina, derecho procesal social, pero está algo contrario a las primeras dos ya mencionadas, en el sentido de que es una denominación muy abierta, muy general, ¿verdad? Entonces, es muy amplia, y al ser muy amplia, pues entonces hay otros derechos que también son sociales, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes, compañeros, de esa clasificación bipartita que hay del derecho en público y privado, pero que también la doctrina ha considerado que hay también una tercera rama del derecho, que es el derecho social, ¿verdad? Entonces, habría, según esta teoría, derecho público, derecho privado y derecho social. Entonces, que intentar llamarle derecho social a nuestra disciplina es una denominación muy amplia. ¿Por qué? Porque el derecho social va más allá de lo laboral. Entre las disciplinas que podemos considerar como parte del derecho social está el derecho agrario, por ejemplo, es un derecho social. El derecho de familia es otro derecho que se podría considerar social. Entonces, esta es la crítica que se le hace a esta denominación, y por eso pues no prevaleció esta denominación de derecho procesal social, ¿verdad? Por su amplitud. Luego viene ya las denominaciones que actualmente se le dan, ¿verdad? Repito, derecho procesal del trabajo, como se llama nuestro curso, o derecho procesal laboral, ¿verdad? Indistintamente, esas dos denominaciones, repito, derecho procesal del trabajo y derecho procesal laboral, pues estas denominaciones últimas dos, pues ya se consideran que son idóneas para nuestra disciplina, y una muestra de ello es precisamente, compañeros, de que en el pensum de estudios de nuestra facultad pues aparece como derecho procesal del trabajo 1 y 2, ¿verdad? Entonces, ahí agotaríamos este primer subtema, compañeros, de la unidad de esta noción del derecho procesal del trabajo. Así a la rápida, ¿verdad? En resumen, diríamos entonces que estamos hablando de la terminología de esta disciplina, y que se le ha llamado primero derecho procesal obrero, luego derecho procesal industrial. Estas dos denominaciones se les critica que son muy restringidas. Luego viene el derecho procesal social, que se le critica que es muy amplia, y finalmente pues están las denominaciones actuales, que son derecho procesal del trabajo y derecho procesal laboral, ¿verdad? Ahí estaríamos, compañeros, con este primer apartado, la terminología. Bien, vamos a hablar ya sobre otro aspecto, sobre otro subtema,
que se refiere a la clasificación del derecho procesal del trabajo, ¿verdad? La clasificación del derecho procesal del trabajo es importante, compañeros, que lo entendamos hoy, porque esta clasificación es la que tomó en cuenta nuestra facultad para poder dividir los dos derechos procesales del trabajo que se tienen, ¿verdad? Uno, el procesal 1 en este momento, en este semestre, en el séptimo, y el procesal laboral 2 en el octavo semestre. Entonces, el criterio que en su momento nuestra facultad tomó a bien es precisamente la clasificación que se tiene del derecho procesal del trabajo. Entonces, el derecho procesal del trabajo, compañeros, se divide en dos ramas. Hay un derecho procesal individual del trabajo y hay un derecho procesal colectivo del trabajo, ¿verdad? Entonces, anótenlo bien, compañeros, porque y si entendamos la diferencia en estas dos ramas, que esto les va a ayudar mucho a futuro, no solo en este curso, sino también el otro, ¿verdad? Para deslindar, digamos, de alguna manera, cuál es la materia procesal individual y cuál es la materia procesal colectiva del trabajo, ¿verdad? Entonces, repitiendo, dijimos que hay dos grandes ramas, ¿verdad?, del derecho procesal del trabajo. Una es derecho procesal individual de trabajo y la otra es derecho procesal colectivo de trabajo. Bueno, ahora hablemos de cada una para efectos de diferenciar cuál es el individual y cuál es la parte colectiva del derecho procesal del trabajo. Muy bien. El derecho procesal individual del trabajo, ¿verdad? O sea, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las, digamos, las características más generales de esta rama del derecho procesal individual del trabajo? Fíjense que, en primer lugar, podemos hablar de que se tratan de conflictos jurídicos. Eso es muy importante, ¿verdad? Aquí en el derecho procesal individual únicamente pueden haber conflictos de carácter jurídico. Ahora bien, ¿por qué son conflictos de carácter jurídico? Porque este tipo de conflictos se plantean ante los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer derechos que ya preexisten. Por eso son jurídicos, porque los derechos ya existen en un instrumento normativo. Por ejemplo, si alguien viene y demanda a un patrono porque lo despidió injustificadamente y le está reclamando, por ejemplo, que nunca le pagó el aguinaldo, por ejemplo, durante la relación laboral, entonces en ese caso, compañeros, es un conflicto jurídico porque lo que está reclamando el demandante es que le paguen el aguinaldo que no le fue pagado en su oportunidad. Entonces, y ese aguinaldo deviene de una ley especial en materia laboral, ¿verdad? Hay una ley de aguinaldos de trabajadores privados, trabajadores públicos. Entonces, si está reclamando esta prestación de aguinaldo porque no le fue pagado, lógicamente está reclamando con base en una disposición de carácter ordinaria que le faculta al trabajador a percibir esta prestación laboral que se denomina aguinaldo, ¿verdad? Por eso es jurídico. Entonces, dijimos, compañeros, a manera ya de resumen, que un primer aspecto es de que el derecho procesal, hablando del derecho procesal individual colectivo de trabajo, perdón, el derecho procesal individual de trabajo. En el derecho procesal individual de trabajo decimos entonces que se trata de conflictos jurídicos. ¿Y por qué son jurídicos? Porque se refieren a derechos preexistentes. ¿Y dónde preexisten esos derechos? Pues pueden ser, por ejemplo, en las leyes, ya les di un ejemplo de las leyes de trabajo, hablamos de la ley de aguinaldo, podría ser, puede ser en los contratos, por ejemplo, ¿verdad? Hay contratos individuales de trabajo, por ejemplo, que superan las garantías mínimas. Hay que recordar que
Ustedes, por ejemplo, vieron en uno de los cursos anteriores, sustantivos, vieron que hay un principio de garantías mínimas, ¿verdad?, que informa el derecho del trabajo guatemalteco. Quiere decir que, por ejemplo, si según la ley son 15 días de vacaciones para todo trabajador, como mínimo, eh, por ejemplo, yo asesoro una institución en donde en los contratos individuales de trabajo se dice que el periodo de vacaciones va a ser de 20 días hábiles, es decir, que son 5 días más del mínimo que la ley establece. En ese caso, por ejemplo, si se planteara una demanda, se podría invocar el contrato, ¿verdad? Porque en el contrato hay que recordar que los contratos son normas jurídicas también, ¿verdad? Se recuerdan en aquella clasificación que ustedes vieron en hace algunos años, eso lo tuvieron que haber visto en los cursos de introducción al derecho, cuando ustedes vieron la clasificación de la norma jurídica, y una de las normas jurídicas, la norma jurídica individualizada, pues precisamente son los contratos. Entonces, un contrato es una norma jurídica que hay que observar, que hay que cumplir. Entonces, supongamos que en una relación laboral se decía que eran 20 días hábiles de vacaciones, y, por ejemplo, no fue otorgada las vacaciones o fue otorgada de manera parcial, pues lógicamente la reclamación va a ir con base en el contrato y la exigencia de los 20 días que ahí se establece. Entonces, todo esto son asuntos de carácter jurídico, compañeros, porque para hacer la reclamación se fundamenta en una norma preexistente. Ahora bien, si lo quieren ir ahí relacionando, no sé cómo lo están anotando por ahí, pero en el caso, para ir comparando de una vez con el conflicto colectivo, la diferencia, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, lo primero, esto que les expliqué fue de derecho procesal individual de trabajo. Ahora veamos el derecho procesal colectivo de trabajo en cuanto a esta característica. En esta ya dijimos que en el individual hay solo conflictos jurídicos, ¿verdad? Eso es lo que explicamos y ejemplificamos. Ahora bien, en el procesal colectivo de trabajo se dan dos tipos de conflictos. Ahí ya es diferente, ya no es solo jurídico. Entonces, sí pueden haber jurídicos, pero también hay económicos sociales. ¿Verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Allá solo jurídicos, aquí pueden ser conflictos jurídicos y conflictos económico-sociales. Eso los hace diferentes, esas ramas, esas dos ramas del derecho procesal. Entonces, repito, aquí en el procesal colectivo, pues tenemos, que es el siguiente curso del pensum, tenemos tanto conflictos de carácter jurídico como conflictos de carácter económico-social. Ahora bien, en los conflictos de carácter jurídico sigue siendo el mismo criterio que tenemos en la otra rama, es decir, que son conflictos que tienen fundamento en normas jurídicas, solo que tienen que ser esas normas jurídicas de carácter colectivo, ¿verdad? Entonces, por el ejemplo clásico es un pacto colectivo, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay un pacto que se incumple, una norma establecida en un pacto que se incumple, pues entonces se inicia un juicio ordinario laboral de carácter económico, perdón, de carácter jurídico, ¿verdad? Porque hay una norma que se está violando, por ejemplo, por el patrono, consecuentemente, pues se plantea la demanda con esa base. Les voy a contar un ejemplo, compañeros, porque como les dije en la clase anterior, me gusta ejemplificar o compartir algunas experiencias que hemos tenido en la profesión, compañeros, para que ustedes vayan entendiendo y no hacer el curso muy teórico, ¿verdad? Porque no me interesa eso, compañeros, que el curso sea muy teórico, sino que tratemos de ir entendiendo y ejemplificando todas estas figuras. Fíjense que hace algunos años, no sé si alguno de ustedes pues se recuerda de esa noticia, pero más o menos hace quizás unos 7 años, quizás, en el Congreso de la República
surgió el tema de los salarios muy altos. No sé si se recuerdan eso, que fue una bomba, ¿verdad? Que habían, por ejemplo, conserjes que ganaban 30,000 quetzales, que había una secretaria que ganaba, creo que, no sé si 60,000 o no sé cuánto. Lo cierto es que eran cantidades salariales muy altas y que sorprendían, ¿verdad, compañeros? Porque si usted mira, por ejemplo, en un organismo del Estado, que una secretaria gana 40,000 quetzales, por ejemplo, y luego va a un ministerio de Estado, de salud, por ejemplo, donde un doctor, un médico gana, no sé, 6,000, 8,000 quetzales en un hospital, entonces pues hay una considerable diferencia en cuanto a los salarios y incluso de los niveles académicos, ¿verdad? No puede compararse pues un médico con un título a nivel diversificado, que podría ser una secretaria, un bachiller, que sea, ¿verdad? Entonces la sociedad, pues algunos se indignaron y en fin, hasta, bueno, en Guatemala todos lo hacemos memes, ¿verdad, compañeros? Entonces hasta memes, ¿verdad?, sobre eso. Pero lo cierto es que en aquel tiempo el presidente del Congreso de la República tomó la decisión de ya no hacer los incrementos del 10% del salario anterior, digamos, del año inmediato anterior, eh, cuyo derecho devenía del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Para hacérselos más fácil, supongamos que alguien era contratado y devengaba 10,000 quetzales el primer año. El siguiente año, en enero, ya tenía que ganar 11,000, ¿verdad? Porque era el 10% de incremento sobre el saldo del año anterior, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el segundo año ya ganaba 11,000 quetzales. El tercer año ya ganaba, digamos, el 10% más sobre los 11,000. Entonces ya estaríamos hablando de 12,100, ¿verdad? Y así se iba, y por eso los que ya tenían varios años de trabajar, pues ya sus sueldos eran bien altos, pero era porque el pacto establecía un 10% de incremento anual. En aquel momento, compañeros, pues se tomó la decisión por parte del presidente del Congreso de que ya no otorgar ese incremento salarial del 10%. Ese incremento estaba basado, sí, sí, es posible que ahora sí, pero estamos hablando del problema que fue hace como unos 7 años, ¿verdad? Entonces, lo que nos deja de escuela y como ejemplo, lo que les estoy comentando es que este presidente decidió ya no dar ese año, no dar el incremento del 10%, pero el incremento estaba establecido en el pacto. Entonces fue ahí donde uno de los sindicatos planteó un juicio ordinario de carácter jurídico, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando ahorita, por eso les traía a colación ese ejemplo, porque ahí es un ejemplo pues de la vida real, compañeros, que vivimos, que el patrono decide incumplir una disposición de un instrumento normativo colectivo como es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, y como consecuencia pues los trabajadores plantearon ese conflicto del que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Estamos hablando del derecho procesal colectivo de trabajo. Entonces plantearon uno de los conflictos jurídicos, de carácter jurídico, los trabajadores en aquel momento. Bien, eso pues obviamente vamos a profundizar en el otro curso, compañeros. Es solo, la idea es que ustedes comprendan la diferencia. Y el otro asunto que se da, el otro tipo de conflicto, como se los dije hace un momento, es que se da un conflicto de carácter económico-social. Los conflictos de carácter económico-social, a diferencia de los conflictos jurídicos, no tienen normas preexistentes. No existe el derecho, no preexiste el derecho. Precisamente lo que busca el conflicto es crear derecho, ¿verdad? Entonces, estos conflictos de carácter económico-social lo que van buscando es crear la normativa, porque no se tiene una normativa. Y un ejemplo clásico también son los pactos, ¿verdad? Que se van negociando y en un momento dado, pues ya se
se arriba, por ejemplo, al hecho de que las partes se ponen de acuerdo o llega una sentencia arbitral, pero lo cierto es que estos conflictos colectivos de carácter económico-social lo que buscan es mejorar las condiciones laborales, ¿verdad? Eso es lo que verdaderamente buscan, y en esa búsqueda de la mejoría de las condiciones de trabajo, pues entonces se van creando ciertas disposiciones. Por eso decimos que lo que se busca entonces es crear derecho. Aquí el derecho no preexiste, sino lo que se busca es precisamente crear una norma que sea de carácter obligatoria para las partes. Entonces, repitiendo, compañeros, esta primera parte dijimos que en el conflicto individual solo hay conflictos de carácter jurídico. En el derecho procesal colectivo de trabajo solo hay conflictos tanto de carácter jurídico como de carácter económico social. Los de carácter jurídico se basan en normas que ya existen, de carácter colectivo, y en el caso de los conflictos de carácter económico social, pues buscan la mejoría de las condiciones laborales. Entonces, esa es una diferencia básica, compañeros, esto que platicamos. Bueno, vamos con una segunda diferencia entre el derecho procesal individual de trabajo y el derecho procesal colectivo de trabajo. En el derecho procesal individual de trabajo, los intereses son concretos y determinados entre los litigantes. Para eso lo pueden anotar, compañeros. Los intereses son concretos y determinados entre los litigantes. ¿Qué significa esto? Que hay una certeza, hay una claridad de lo que se está reclamando. El trabajador, por ejemplo, puede plantear una demanda donde está reclamando indemnización por todo el tiempo laborado, los daños y perjuicios causados, las vacaciones que no disfrutó para efectos de la compensación, el aguinaldo, la bonificación anual, etcétera, etcétera. Entonces, está claramente establecido y de una manera muy concreta qué es lo que se está reclamando en el juicio entre los litigantes, ¿verdad? Litigantes obviamente determinados, ¿verdad? Digamos, el trabajador A y el patrono B, por ejemplo, ¿verdad? Hay claridad quién contra quién y qué es lo que está reclamando. Vamos a ver, hay un compañero que preguntó aquí. Sí, el compañero pregunta sobre esto de los intereses. Con mucho gusto, compañero. Estamos hablando del que en el derecho procesal individual colectivo de trabajo, individual de trabajo, hay derechos intereses, hay intereses concretos y determinados entre los litigantes. Esa es la frase. Intereses concretos y determinados entre los litigantes. ¿Qué quiere decir eso, compañero? Esto implica, permítanme, compañeros, solo voy a hacer una captura de pantalla aquí. Regálenme un segundo. Bien, entonces les decía, compañeros, que hay intereses concretos y determinados entre los litigantes. ¿Cuáles son esos intereses? Los intereses que se manifiestan en la demanda, ¿verdad? En la demanda de juicio ordinario. De manera específica, yo como trabajador voy a pedir ciertas cosas de manera concreta, específica. El juez no me va a otorgar a mí algo que yo no estoy pidiendo. Por ejemplo, si yo reclamo vacaciones, reclamo bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, pero no reclamo aguinaldo, por ejemplo, entonces el juez no va a adivinar si me pagaron o no me pagaron y si yo quiero que me lo paguen, no. Es decir, si yo no lo pedí es porque el juez no lo va a dar, ¿verdad? Definitivamente. Si no, sería extrapetita la sentencia, ¿verdad? Se estaría excediendo el juez de otorgar algo que no le fue pedido. Entonces, por eso decimos que hay intereses
concretos y determinados entre los litigantes. Ahora bien, en el otro caso, ya en el derecho procesal colectivo de trabajo, en el derecho procesal colectivo de trabajo, compañeros, los intereses son abstractos e indeterminados. Anótenlo por ahí, compañeros. Que los intereses son abstractos e indeterminados. Ahora, ¿por qué se dice esto, compañeros, que son intereses abstractos e indeterminados? Porque los trabajadores, a través de los sindicatos o de los grupos coaligados, plantean este tipo de conflictos colectivos de carácter económico-social buscando la mejoría, pero esta mejoría es objeto de negociación, ¿verdad? No es algo que, digamos, son pretensiones de los trabajadores, pero eso está sujeto a una negociación. Y no necesariamente, pues, el patrono va a otorgar lo que los trabajadores plantean. Puede ser que otorgue una parte, por ejemplo, o que no lo otorgue, o que el conflicto se lleve hasta las últimas instancias y tengamos que tener una sentencia arbitral, por ejemplo, donde sea un tribunal de arbitraje el que resuelva la controversia y que defina, e incluso dice nuestro Código de Trabajo que en la sentencia arbitral, el tribunal de arbitraje puede conceder cosas distintas a las pedidas, imagínense, ¿verdad? Es algo muy especial ese tipo de sentencias. Entonces, por eso decimos, compañeros, que estamos ante intereses abstractos e indeterminados en este tipo de conflictos colectivos de carácter económico-social, básicamente. Luego tenemos, vamos a ver, tenemos una tercera característica, compañeros, una última, digamos, que en el derecho procesal individual de trabajo obligan a quienes son parte de la controversia, ¿verdad? En ese tipo de conflictos, ¿verdad? Quedan obligados, repito, quedan obligados quienes son parte de la controversia, ¿verdad? Entonces, y eso es lógico, compañeros. Si, digamos, un trabajador determinado, pues, demanda a un patrono determinado y la sentencia, por ejemplo, obliga al patrono a pagar ciertas prestaciones laborales al trabajador, esto se está obligando al patrono, que es una parte dentro de esa controversia, es una parte de manera específica. Es un trabajador contra un patrono determinado, la sentencia dice que ese patrono tiene que pagarle las prestaciones, entonces está claro quiénes quedan afectos a la sentencia, ¿verdad? A quién le beneficia, a quién le afecta, a quién obliga. Por eso decimos que obligan a quienes son parte de la controversia. Ahora bien, si nos vamos al derecho procesal colectivo de trabajo, a la otra rama, en este caso no es tanto así, ¿verdad? Porque se atraen a los efectos de las sentencias a personas que no están involucradas en las demandas. Es algo muy especial también. Por ejemplo, si en un momento dado hay un sindicato, por ejemplo, que plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social en contra de un patrono determinado, ese planteamiento, el efecto es que el juez va a emplazar a la empresa, es decir, va a dictar ciertos apercibimientos, por ejemplo, que hay inamovilidad laboral, que no se pueden despedir a los trabajadores sino media una autorización judicial, por ejemplo, ¿verdad? Ese es uno de los efectos. Pero ¿qué pasa? En este tipo de resoluciones de conflictos colectivos que son de carácter económico-social, los efectos que conlleva el planteamiento judicial de este conflicto, los efectos atraen a personas que no son parte de la demanda. Supongamos que hay un grupo en una empresa X, compañeros. Supongamos que hay un departamento
una parte de la estructura de la empresa hay un departamento donde hay 15 trabajadores y, por ejemplo, esos 15 trabajadores dijeron, bueno, nosotros no queremos ser parte del conflicto, no nos gustan los problemas y no vamos a ser parte de ese conflicto colectivo que se va a plantear a un juzgado laboral. Aunque ellos de manera directa y expresa se negaron a apoyar esa demanda, compañeros, ellos sí son afectados, son atraídos a los efectos del proceso colectivo. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, si el patrono quiere despedir a uno de esos 15, que son el ejemplo, ¿verdad? A uno de esos 15 que no quiso apoyar el conflicto colectivo, en ese caso, si lo quiere despedir, siempre va a tener que pedir el patrono autorización judicial para despedirlo. No porque no es parte del conflicto, por ejemplo, va a decir, bueno, ellos no están metidos en el conflicto colectivo, entonces no les vamos a pedir autorización para despedirlos. No. ¿Por qué? Porque esa atracción, eso lo vamos a ver en el otro curso, compañeros, es uno de los principios del derecho procesal colectivo de trabajo, que es el fuero de atracción, ¿verdad? Que se atraen para los efectos del conflicto colectivo de carácter económico-social a todos los trabajadores, aún aquellos que no son parte de la demanda o parte de la controversia en tribunales. Entonces, esa sería la tercera, compañeros. Repetimos así más rápidamente. La tercera diferencia es que en el derecho procesal individual se obligan a quienes son parte de la controversia. Y en el caso del conflicto colectivo, el proceso colectivo del trabajo, en este caso se atraen a los efectos del proceso a las personas incluso que no están involucradas en la controversia. Muy bien. Entonces, compañeros, aquí daríamos por terminado este segundo subtema, que sería clasificación del derecho procesal del trabajo. No sé si hasta aquí, compañeros, hay algún comentario, alguna duda, pues con mucho gusto. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes, compañero. Disculpe, fíjese que a mí no me quedó muy claro lo del derecho procesal colectivo de trabajo. O sea, se atraen a las sentencias a las personas que no están implicadas, pero digamos que si hay un pacto colectivo, hay una organización de trabajadores que está como que solicitando alguna mejora. De igual manera, estas 15, con el ejemplo que dio, ¿verdad? Estas 15 personas que no estaban como que no querían ser parte de, también pueden salir afectadas. O sea, en el caso de que se pida una mejora o algunas mejoras para el trabajador, perdón, es más o menos así, ¿no? Es que no mucho ley. Sí. Sí, compañero, vean, en estos conflictos colectivos de carácter económico-social se atrae a los efectos del proceso a todos los trabajadores, sean parte o no sean parte del conflicto, ¿ya? Entonces, aunque usted haya dicho como trabajador, yo no quiero meterme a problemas con el patrono, yo no voy a estar firmando nada o a apoyar un planteamiento de una demanda colectiva, por ejemplo, eso no le va a afectar a usted en el sentido de que todos los efectos del proceso se le aplican a usted, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, hace algunos años, algunos profesores, un sindicato, por ejemplo, profesores titulares de la facultad, planteó un conflicto colectivo de carácter económico-social en contra de nuestra universidad como patrono. Sin embargo, una vez que se planteó ese conflicto, a todos los trabajadores, siendo o no siendo docentes de la universidad, les aplicaban los efectos del proceso. Eso es lo diferente en relación al proceso individual,
porque en el proceso individual hay partes claramente establecidas, ¿verdad? Es este contra este, y los efectos es entre ellos, ¿verdad? Aquí no, eso lo hace diferente al derecho procesal colectivo, porque la idea es garantizarle los derechos a la generalidad de trabajadores. Entonces, que algunos o algún trabajador no haya sido parte del conflicto, esto no quiere decir que él quede excluido de los efectos del proceso. Entonces, sí está bien, como usted lo está entendiendo, compañero. Gracias, licenciado. Muy bien, vamos a ver, Josué Burrión. Licenciado, yo tengo una duda, solo me podría repetir cuál es la segunda diferencia. Muy bien, con mucho gusto. La segunda diferencia, dijimos, en cuanto al derecho procesal individual, dijimos que anotaran que hay intereses concretos y determinados entre litigantes. Sí, eso fue lo que dijimos. Que hay intereses concretos y determinados entre litigantes. Eso es en lo individual. En cuanto a lo otro, el derecho procesal colectivo de trabajo, dijimos que son intereses más abstractos e indeterminados. Repitiendo, intereses. Muy bien. Excelente, ahí estamos. Alguien más creo que escribió aquí, vamos a ver, compañeros. Bueno, la pregunta es sobre el texto y sobre las denominaciones. Muy bien. Sobre el texto, compañeros, dijimos por ahí un número telefónico la otra vez en la clase anterior, pero vamos a ver si lo logramos por aquí ubicar de una vez y decírselo a la compañera que está preguntando. Sí, el chat al que pueden comunicarse, compañeros, es al 49 28 66 89. Repitiendo, 49 28 66 89. Gracias, compañeros ahí que lo anotaron para que quede ahí en el chat. Dijimos, compañeros, en la clase anterior, gracias, compañeros. Dijimos en la clase anterior que la adquisición del texto es totalmente voluntario. Si ustedes quieren lo adquieren, si no, no hay ningún problema. Y el que quiera, pues puede comunicarse a ese chat para coordinar. Ahí está en el chat, compañera. Hay otra compañera que está preguntando el número. En el chat ahí algunos compañeros hicieron favor de escribir. Vamos a ver, Rina Diegues. Sí, buena tarde, disculpe la molestia. Sí. Fíjese que yo había escrito al número preguntando por el libro, pero no me dieron respuesta. Voy a hablar yo con la persona si gusta, pero sí trate de enviar nuevamente, pero sí es ese número donde ya varios compañeros entiendo que adquirieron el texto, ¿verdad? No tenga pena. Sí, correcto. Ok, entonces voy a seguir intentando. Muchas gracias. No tenga pena, con mucho gusto. Vamos a ver. Rina. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Ya no hay peticiones de la palabra, ¿verdad, compañeros? Estamos bien ahí. Todo sobre el texto, compañeros, a ese chat, ¿verdad? Ahí pueden ustedes consultar cómo se los envían, los costos, etcétera, etcétera. Todo ahí en ese chat, compañeros, para que podamos seguir avanzando con la clase. Bueno, entonces damos por terminado ese segundo subtema que se refería a la clasificación del derecho procesal colectivo, compañeros. Todavía tenemos unos minutos, entonces vamos a empezar ya el tercer subtema, que son los principios informativos, ¿verdad? Si gustan pueden poner ahí como subtítulo principios informativos. Estos, ustedes pues, al igual que en el curso anterior, se recuerdan, ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar los principios del derecho del trabajo, ¿verdad? ¿Se recuerdan
Vamos a ver a alguien que nos apoye, compañeros, algunos compañeros que van mencionando algunos principios del derecho al trabajo, vamos a ver de cuáles nos recordamos. Oralidad, licenciado. Sí, la oralidad son los principios también propios. Irrenunciable, Lic. Sí, ese es más sustantivo, ¿verdad? El principio de irrenunciabilidad. Este principio de igualdad quizás es más genérico, ¿verdad? De los derechos, pero el de irrenunciabilidad es uno de los principios básicos del derecho al trabajo, ¿verdad? Yo me recuerdo, compañeros, hace muchos años que asesoré a una municipalidad y yo veía que ahí tenían contratos de trabajo donde en una cláusula de contrato se decía que el trabajador renunciaba a ciertos derechos, que no tenía derecho a prestaciones laborales, que no tenía derecho a tales cosas. Y entonces, pues, una de las primeras opiniones que emitimos es que los contratos no se podían redactar así, ¿verdad, compañeros? Porque el mismo Código de Trabajo dice que aunque se expresen, ¿verdad?, en algún documento, algún contrato, pues eso no se puede tergiversar, no se puede limitar, no se pueden renunciar a los derechos de trabajo. Ahí Adán menciona el principio de tutelaridad, ¿verdad, compañeros? Ese es quizás el principio más importante del derecho al trabajo, que nunca se nos olvide. De hecho, en los exámenes técnicos profesionales yo he preguntado muchas veces cuál es el principio más importante, ahí me están mencionando otros, del derecho al trabajo, y es la tutelaridad, compañeros. La tutelaridad, porque la tutelaridad, sí, ahí están mencionando la primacía de la realidad, la conciliación, sí, son principios. Y volviendo a la tutelaridad, compañeros, la tutelaridad es el principio básico del derecho al trabajo. O sea, no podemos concebir un derecho laboral si no hay tutelaridad. Hay que recordar que la tutelaridad implica un tratamiento jurídico distinto, diferente al trabajador por su condición, compañeros, ¿verdad? Por su condición. Por eso también se considera derecho social el derecho al trabajo, porque hay una parte económicamente débil, ¿verdad? Por un lado está el patrono, que tiene, digamos, es el dueño de las fuerzas, de los medios de trabajo. El principio realista y objetivo también, ahí estamos bien, compañera. Pero por otro lado está el de la fuerza de trabajo, el trabajador, ¿verdad? Que económicamente, pues, normalmente los trabajadores, pues trabajamos precisamente por un ingreso, ¿verdad, compañeros? No trabajamos por deporte, ¿verdad? Sino que trabajamos porque necesitamos el ingreso, y ese ingreso, pues, obviamente, para sufragar las necesidades del mismo trabajador o de su familia, ¿verdad? Entonces, pero la tutelaridad sí es importante, que es hondamente democrático el derecho al trabajo, también es otro de los principios según las características ideológicas que están contenidas al inicio del Código de Trabajo. Excelente, compañeros, han mencionado varios principios que son de carácter sustantivo de trabajo, que es lo que ustedes ya vieron. Sin embargo, aquí vamos a ver principios que son procesales, ¿verdad, compañeros? Ya difieren un poco, ¿verdad? Porque vamos a ver no esos mismos principios, sino que vamos a ver principios diferentes, porque ya estamos hablando de principios que son informadores o informativos del derecho procesal del trabajo guatemalteco. Entonces, uno de los compañeros por ahí escribió o mencionó el principio de oralidad. Anotemos ahí, compañeros, principio de oralidad. Vamos a hablar algo sobre ese principio.
Entonces, el principio de oralidad. Vean, compañeros, el derecho procesal del trabajo, uno de sus principios básicos es la oralidad, ¿verdad? Este principio, ¿qué implica? ¿En qué consiste este principio? Que las actuaciones procesales se hacen a viva voz, ¿verdad? Eso es en resumen, digamos, ¿verdad? Que las actuaciones procesales se hacen a viva voz, es decir, tanto el juez, el actor, el demandado, todos los involucrados en el proceso se manifiestan de manera verbal, ¿verdad? Entonces, a viva voz, ellos manifiestan sus pretensiones, ¿verdad? Lo cual, pues, es diferente y es contrario al principio de formalización por escrito o al principio de escritura. ¿Por qué? Porque el principio de formalización por escrito está pues muy apegado al derecho procesal civil, ¿verdad? En materia procesal civil, pues hay muchos procesos que ni siquiera las partes se llegan a conocer personalmente, sino que todo es a través de memoriales, lo cual no ocurre en el juicio ordinario laboral. Ahora bien, esta oralidad, compañeros, tenemos que tomar en consideración que no es una oralidad absoluta. ¿Sí? Es decir, que no todo es oral, ¿verdad? Porque entonces se complicaría, compañeros. En el derecho, si hay una compañera que menciona ahí lo de las garantías mínimas, también es importante este principio. Bien, entonces, en el caso de la oralidad, dijimos, compañeros, que no es un principio absoluto, es decir, que hay siempre la posibilidad de hacer cosas por escritas. Por ejemplo, en el juicio ordinario laboral la demanda se puede plantear oralmente. Pero ¿cuántas demandas orales hay, compañeros? Son mínimas. Normalmente las demandas laborales van por escrito, a través de un memorial, ¿verdad? No obstante que la ley permite que sea de manera oral. Entonces tenemos que tomar en consideración, compañeros, que este principio, si bien es cierto, no es absoluto, sí es un principio muy importante en el derecho procesal del trabajo, y repito, consiste en que las actuaciones procesales se realizan a viva voz y que es un principio contrario al principio de escritura, que es propio del derecho procesal civil. Ahora veamos, compañeros, algunos artículos en el Código de Trabajo que recogen este principio de una manera más directa. Veamos, compañeros, abran su Código de Trabajo. Alguien que voluntariamente me apoye, compañeros, si podamos leer el artículo 321. Sí, Cintia. Sí, artículo 321. Dice título 11, procedimiento ordinario, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. No es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales: A. Los abogados en ejercicio. B. Los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones. Circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite y en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante del sector económico y C.
Los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del Trabajo en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante y, en todo caso, bajo la dirección y control de las facultades a través de la dependencia respectiva. Muy bien, gracias compañera. Vamos a hacer algunas observaciones sobre este artículo. En el primer párrafo, compañeros, dice claramente que en el procedimiento, dice los juicios de trabajo son juicios orales, ¿verdad? Dice eso, oral, actuado, impulsado de oficio, pero ahí dice el oral claramente, ¿verdad, compañero? Ahí estamos hablando del artículo 321, en el primer párrafo, repito, dice que los juicios de trabajo son orales, ¿verdad? Entonces ahí está el principio de oralidad. Luego, lo otro, el segundo párrafo, que es el párrafo más grande de este artículo, que también leyó la compañera, ese párrafo, compañeros, pues se refiere a la asesoría, ¿verdad? Que no hay necesidad de asesoría en los juicios ordinarios laborales. Entonces, ¿qué quiere decir esto, compañeros? Que no necesariamente una demanda tiene que ir suscrita por un abogado, ¿verdad? Puede ser un trabajador que plantee su demanda sin necesidad de la asesoría. Él puede hacer su demanda y plantearla ante los tribunales y no se necesita la asesoría profesional, ¿verdad? Eso es importante. Sin embargo, dice que si se quiere asesorar al trabajador, pues entonces ya dice quiénes pueden ser. Pueden ser los abogados colegiados activos, que ellos pues no tienen ninguna limitación en cuanto a la cuantía del asunto, y los otros dos, que son los dirigentes sindicales y los estudiantes de derecho, que ellos sí tienen cierto parámetro ahí, hasta 10 salarios mínimos mensuales. Entonces, y ahí, compañeros, está precisamente en el último inciso, el inciso C, el fundamento legal para que puedan actuar los estudiantes de derecho dentro de los juicios ordinarios de trabajo, ¿verdad? Entiéndase, los pasantes de los bufetes populares de las universidades del país que tienen facultad de derecho, ¿verdad, compañeros? Entonces, ahí estaría el comentario del artículo 321. Vamos, compañeros, al artículo 322. ¿Alguien que nos pueda leer el 322, compañero? Muy bien, Rosy, por favor. Artículo 322. Las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente en copia para los efectos notificables. También puede gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias necesarias. Muy bien, gracias, Rosy. Entonces, ahí, compañeros, también se está aludiendo a que dice que las gestiones orales se harán directamente a los tribunales, debiéndose levantar el acta correspondiente. Entonces, también ahí, compañeros, ese artículo contiene el principio de oralidad, cuando dice que esas gestiones van a ser orales ante los juzgados, y que si es así, pues dice que se redacta acta. Vamos a ver otro artículo, compañeros. Alguien que nos apoye con leer el artículo 326 bis. Sí, Sharon, por favor. Artículo 326 bis. Los expedientes se formarán por duplicado. El original del duplicado se extenderá en papel español, bond u otro de similar calidad. Con los duplicados se formarán legajos que servirán para que el tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efecto suspensivo y para reposición de autos.
Los actos del proceso serán realizados por escrito u oralmente, según las disposiciones de este código para cada caso. De los actos realizados oralmente, se dejará constancia por escrito en forma de actas, razones o cualquier otro medio idóneo. Gracias, compañera. Entonces, aquí pudimos ver, compañeros, sobre todo en el último párrafo que dice que los actos son por escrito u orales. Dice, ahí está la oralidad siempre presente. Y luego dice que de los actos orales, pues hay que dejar constancia por escrito, en actas, razones o cualquier medio idóneo. Fíjense, compañeros, y anótenlo por ahí en su código, que ahí lo tenemos algo escondido. Dice, y cualquier otro acto o otro medio idóneo, dice. Cuando se refiere a cualquier otro medio idóneo, compañeros, es ahí el fundamento legal que tenemos en la práctica tribunalicia, compañeros, para dejar grabado en un medio digital las audiencias, ¿sí? Entonces, ojo, anótenlo por ahí, compañeros. Ese es el fundamento, donde dice cualquier otro medio idóneo. Eso da fundamento legal para grabar en medio digital las audiencias, ¿verdad? Hay que recordar que las audiencias son orales, ¿verdad? Entonces esa oralidad que se desarrolla dentro de la audiencia pues queda grabada en un disco, ¿verdad? De manera magnética, de manera electrónica, y pues en lugar de darle un acta o darle documentos, a usted le dan un DVD, un disco en donde viene la audiencia que se efectuó. ¿Y cuál es el fundamento? Es esto, ¿verdad? Cualquier otro medio idóneo, y se ha considerado que un medio idóneo es la grabación por un medio digital, ¿verdad, compañeros? Entonces anótenlo, compañeros, porque eso es muy importante. Bueno, vamos con el artículo 333, compañeros. 333 dice, vean ahí en su código, si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Entonces, también se pueden plantear demandas orales, ya se los había comentado. Entonces aquí está el fundamento, dice que sí, pueden plantearse demandas oralmente y si es así, pues se levanta un acta. Y por último, compañeros, veamos el 335, que dice, ahí abajo, dice 335, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus respectivos, con sus pruebas, a efecto de que rindan en dicha audiencia, bajo ofrecimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo, sin más citarle ni oírle. Entonces, ahí nos está diciendo, compañeros, que si la demanda cumple con los requisitos legales, el juez cita a un juicio oral, ¿verdad? Un juicio oral, porque es el principio que se debe observar en este tipo de audiencias. Bien, compañeros, entonces ya se ha agotado el tiempo. Nos vamos a quedar solo con el principio de oralidad, y pues vamos a continuar este tema el siguiente día. Siempre también, compañeros, para el chat que se está armando, pues traten de irse uniendo a ese chat todos, compañeros, para que podamos ir comunicando cualquier cuestión vía chat. Así es que feliz tarde, compañeros, cuídense. Feliz igualmente, feliz tarde.